La imagen de Felipe González frente al conflicto de Gaza es la de un hombre que vive con la memoria histórica, con un profundo sentido del deber hacia la justicia y de la complejidad política, que exige que no se traicionen los ideales, pero tampoco se ciernen simples respuestas morales ante tragedias humanas. Su opinión sobre Gaza, lo que dice, lo que critica, lo que advierte, lo que propone, revela su forma tradicional de hacer política, valorando lo hecho, recordando los pactos rotos, lamentando esperanzas abandonadas, pero insistiendo, siempre hay alternativas si hay voluntad política y comprenden la dignidad humana. Cuando González habla de Gaza, lo hace con un dolor contenido, con palabras que duelen más por lo certero que por lo ruidoso. No evade el sufrimiento de mujeres, niños, civiles inocentes, lo denuncia. No pasa por alto los ataques al hospital que dejó cientos de muertos, la devastación material y moral. Condena el ataque terrorista de Hamás, sí, pero también condena las consecuencias del ataque de Israel y lamenta que el acuerdo de paz, ese anhelo que parecía posible alguna vez, esté hoy más lejos que nunca. González insiste en que Gaza no puede ser solo escenario de miserias humanas, sino también de responsabilidades. Para él, Hamás no puede comportarse como si su terrorismo justificara cualquier respuesta desmesurada, pero Israel tampoco puede ignorar las reglas del derecho internacional, ni vestir de invulnerabilidad sus decisiones militares. Esa necesidad de equilibrio moral aparece cuando dice que Hamás debe liberar a los rehenes. Porque si realmente dice que no quiere que maten mujeres y niños en Gaza, ¿por qué no suelta a los rehenes? Esa pregunta resuena como espejo de exigencia ética. No bastan los gestos, se necesitan acciones concretas. También rechaza con firmeza ciertas consignas que, según él, ocultan fines más que expresan verdades. La frase desde el río hasta el mar, Palestina libertad, por ejemplo, le parece problemática. Implica para González la desaparición de Israel, apunta a un maximalismo irrealizable, peligroso y, en su opinión, injusto. Porque en un conflicto tan antiguo, tan cargado de heridas, ninguna de las dos partes puede pedirse la aniquilación del otro como punto de partida para una solución. Ha hablado de limpieza étnica con respecto a lo que, según él, estaría haciendo Israel en Gaza. Esa acusación la formula con gravedad, pero también con intención de llamar la atención de Occidente, de la Unión Europea, de España misma, para que no se dormiten esos conceptos bajo la retórica de la guerra, y para que se reconozca que cada acción tiene repercusiones legales, políticas, morales. Una parte central de su discurso es la de la viable solución de dos estados. No sólo como idea diplomática, sino con condiciones. El Estado palestino debe ser viable, no un mosaico fragmentado, no una tierra teórica dividida en pedazos sin cohesión, sin administración efectiva. Porque un archipiélago terrestre, ha dicho, es ingobernable. Esa imagen revela que para González los mapas tienen que tener sentido si se piensa en la vida real. Calles, fronteras, servicios, soberanía, seguridad. No solo aspiraciones simbólicas. Al mismo tiempo, González no esquiva la memoria. Recuerda procesos que prometían, como la Conferencia de Paz de Madrid o los Acuerdos de Oslo, y se pregunta por qué aquellas avenidas de esperanza no continuaron, por qué se perdieron los puentes que parecían construirse, porque quienes firmaron promesas de paz no lograron sostenerlas. Para él, el pasado no está solo para reprochar, sino para aprender, para hacer autocrítica. Press Digital. +1. González denuncia que algunas actitudes políticas contemporáneas recurren a una ignorancia voluntaria, no recordar fechas, contextos, causas, confundir conceptos, mezclar culpabilidad con esencia, como si fuera lo mismo un gobierno, un líder, una población entera o una religión. Esa falta de memoria le indigna, pues piensa que sin memoria no hay justicia, no hay responsabilidad, no puede haber reconciliación. Cuando acusa al Estado de Israel de limpieza étnica, no lo hace para demonizarlo sin matices, sino para llamar la atención de que unas acciones, desalojos, bombardeos indiscriminados, desplazamientos forzados, muerte de civiles, pueden encaminarse hacia algo que rebase lo aceptable incluso bajo las leyes de la guerra. Esa acusación pesa, tiene consecuencias,
no es solo palabra política. Y lo dice aunque sepa que será controvertido, porque considera que la gravedad del sufrimiento exige que se nombre lo que está pasando con verdad. También pone sobre la mesa la cuestión de la acción internacional, urge responsabilidad europea, pide que España, la Unión Europea hablen con claridad, intervengan no solo con diplomacia de buenas palabras, sino con hechos, ayuda humanitaria, sanciones si es necesario, presión política, investigación de violaciones de derechos humanos. Cree que Europa no puede permitirse el lujo moral de mirar hacia otro lado. Esa insistencia no es nueva en él, proviene de aquello de que las democracias tienen deudas con los derechos humanos y con su propia historia. En su discurso hay, asimismo, un reto ético y político. Si el horror que se vive en Gaza no moviliza conciencias, ¿qué nos queda? ¿Qué credibilidad tienen quienes hablan de paz, justicia, derechos humanos, si aceptan que se violen los principios básicos sin consecuencias? González interpela tanto a Hamás como a Israel. Al terrorismo le exige que deje rehenes, al Estado le exige que respete el derecho internacional y no abandone a civiles bajo la excusa de la guerra. Es verdad que sus palabras generan críticas. Algunos le reprochan que equipare responsabilidades, otros que no condene con más dureza las acciones de Israel, otros que suelten que su frase sobre muertos en Ucrania sea usada para justificar que en Gaza se toleren más muertos, una comparación que muchos consideran inapropiada o incluso ofensiva. González lo sabe. La política, sobre todo cuando toca sufrimiento humano, siempre va acompañada de polémica. Pero para él argumentos tan fuertes como una vergüenza no pueden quedarse solo en conmoción, sino que deben convertirse en compromiso, en propuestas, en diplomacia activa. Y allí vuelve su mirada de viejo político con fervor pacífico. Propone diálogo, mediación, tregua, solución de dos estados como columna vertebral de la paz. No un estado palestino simbólico, sino uno viable, con fronteras, con reconocimiento de sus instituciones, con posibilidades para vivir en seguridad. Pero también exige que Israel entienda que su seguridad no justifica cualquier acción ni contra civiles ni al precio de devastar territorios enteros. No obstante, González advierte que la realidad está muy lejos de lo ideal, que el conflicto no se resolverá con gestos aislados, con discursos tibios, ni con populismos que simplifican el dolor y la culpa, que el extremismo, en cualquiera de sus formas, alimenta el odio, prolonga las guerras, destruye más de lo que construye, que quienes alientan la idea de la desaparición del otro como solución ya han perdido el rumbo, que quienes piensan que basta con condenar sin ofrecer alternativas se engañan o engañan a otros. En esa tensión entre dolor humano, realidad política, responsabilidad internacional y memoria histórica, Felipe González coloca su posición, la de quien exige que no se ignoren los crímenes, que se busquen caminos de paz reales, que la legalidad internacional no sea un adorno, que las víctimas tengan nombres, rostros, dignidad. Que nadie use el sufrimiento para su propaganda, pero que nadie se quede callado ante la injusticia. Al final, Felipe González transmite que una solución justa no es un ideal imposible, sino una obligación moral y política. Que los caminos sean duros, que los esfuerzos sean titánicos, pero que rendirse no es opción, porque aceptar que el horror se prolongue, que los niños mueran, que los rehenes sigan cautivos, es renunciar a lo que hace de nosotros humanos. Así, su opinión sobre Gaza no es la de un espectador, sino la de un hombre que aprendió que la política verdadera es memoria, convicción, crítica y responsabilidad. Y que el pasado, por doloroso que sea, es maestro. Y que mirar el futuro exige no perder de vista lo que fuimos, lo que debemos, lo que aún podemos hacer para que la historia no sea sólo acumulación de sufrimiento, sino aprendizaje. Y lo más llamativo de todo es que Felipe González no habla desde la ingenuidad ni desde la comodidad de quien nunca se manchó las manos en política internacional. Habla desde la experiencia de haber estado en reuniones clave, de haber tratado con líderes israelíes y palestinos, de haber escuchado a diplomáticos europeos y americanos,
de haber visto cómo un apretón de manos podía abrir puertas que parecían cerradas para siempre y cómo, con la misma rapidez, esas puertas volvían a cerrarse con un portazo. Por eso, cuando se refiere a Gaza, no lo hace como quien comenta un partido de fútbol, sino como quien entiende la magnitud histórica y moral de lo que está en juego. En su reflexión insiste en que el lenguaje importa. Critica que algunos utilicen consignas que, a su juicio, son trampas retóricas más que caminos hacia la paz. Por ejemplo, cuando rechaza la frase del río al mar, Palestina será libre, no lo hace para desacreditar a quienes apoyan la causa palestina, sino para subrayar que ese lema, interpretado literalmente, supone la negación de Israel como Estado. Y si no hay reconocimiento mutuo, si uno de los dos pueblos está condenado a desaparecer en la narrativa del otro, entonces no puede haber punto de encuentro. González es consciente de que los símbolos movilizan, pero advierte que también pueden bloquear la posibilidad de acuerdos reales. Esa insistencia en la claridad de las palabras va unida a su obsesión por la viabilidad política. Cuando recuerda que un futuro Estado palestino no puede ser un archipiélago terrestre, está señalando la importancia de la territorialidad práctica. No basta con proclamar un Estado en los discursos si en la realidad lo que existe es un territorio fragmentado en pedazos, sin continuidad, sin infraestructuras, sin soberanía efectiva. González sabe que un Estado así no puede garantizar seguridad, ni servicios básicos, ni dignidad a su población. Y si no hay dignidad, no hay paz que resista. Pero en paralelo no deja de insistir en que Israel debe asumir también sus límites. Su seguridad, que es un derecho incuestionable, no puede convertirse en excusa para ejercer un dominio que expulse, arrase o destruya. Y en este punto es donde sus palabras adquieren el tono más duro, cuando menciona la posibilidad de que estemos ante un proceso de limpieza étnica. Esa expresión pesa como un yunque, no se pronuncia a la ligera, y Felipe González la utiliza con plena conciencia de lo que significa. No lo hace para lanzar una consigna ideológica, sino para advertir que el camino que sigue Israel en Gaza puede ser interpretado por la comunidad internacional como un crimen gravísimo, con consecuencias irreversibles. Es interesante observar que González no se detiene únicamente en señalar culpables, sino que también propone caminos. Habla de la necesidad de un alto el fuego inmediato, de la liberación de los rehenes, de la apertura de corredores humanitarios que permitan aliviar el sufrimiento de la población civil, de la intervención firme de la Unión Europea para mediar y no solo para condenar. Se nota en su discurso que está convencido de que la pasividad internacional no es neutral. Dejar que las cosas sigan su curso equivale a avalar, aunque sea de forma indirecta, la perpetuación del horror. Su visión también se proyecta hacia España. Para González, nuestro país no puede ser un actor menor que se limita a seguir lo que decidan otros. España, con su historia, con su experiencia en la transición, con su capacidad de tender puentes culturales, debería desempeñar un papel activo en la búsqueda de soluciones. Lo dice porque cree que callar o adoptar posturas ambiguas es traicionar los valores que se proclaman desde la democracia y los derechos humanos. Al mismo tiempo, González muestra su descontento con ciertas fuerzas políticas españolas que, en su opinión, no comprenden la gravedad del terrorismo de Hamás o lo relativizan bajo la excusa de que todo es consecuencia de la ocupación. Él sostiene que los crímenes deben llamarse por su nombre, sin excusas. Atacar civiles indefensos es terrorismo, y no hay justificación histórica ni política que lo suavice. Y si se empieza a jugar con las palabras, si se diluyen las responsabilidades, lo único que se logra es confundir a la opinión pública y perpetuar el conflicto. No obstante, su crítica no se queda en un lado. También apunta contra aquellos que pretenden que la defensa de Israel se convierta en carta blanca para hacer lo que quiera en Gaza. En este punto insiste en la proporcionalidad, en el respeto al derecho internacional humanitario, en la diferencia fundamental entre un ejército regular y una organización terrorista. Israel, como Estado reconocido, tiene responsabilidades que no puede eludir. Y si las elude, pierde legitimidad. Felipe González, con esa forma suya de hablar clara y directa, insiste una y otra vez en que lo que ocurre en Gaza no es solo un asunto de Oriente Medio, sino un espejo en el que se refleja la coherencia moral de Occidente. Si Europa se atreve a denunciar con firmeza las violaciones de derechos humanos en Ucrania, ¿por qué calla o mide las palabras cuando se trata de Gaza?
Esa doble vara de medir, advierte, erosiona la credibilidad de la democracia y alimenta la idea de que los principios solo valen cuando convienen. Su voz suena entonces como la de alguien que, lejos de estar retirado, sigue conectado a la esencia de la política, la defensa de la dignidad humana por encima de los intereses inmediatos. Y cuando pide memoria, lo hace porque sabe que sin memoria estamos condenados a repetir tragedias. Recuerda Oslo, recuerda Madrid, recuerda los momentos en que la paz parecía posible y no oculta su decepción al constatar que esas promesas se han desvanecido. Pero al mismo tiempo insiste en que no se puede renunciar a intentarlo de nuevo. Ese equilibrio entre el realismo y la esperanza es lo que define su discurso. Realismo, porque no oculta la gravedad de la situación ni minimiza la dificultad de alcanzar acuerdos. Esperanza, porque se niega a aceptar que la única salida sea el exterminio o la perpetua guerra. Y ahí está su convicción, que la política, aun en sus horas más oscuras, debe ser un espacio de búsqueda, de diálogo y de responsabilidad compartida. De esa manera, cuando Felipe González habla de Gaza, no está dando simplemente una opinión pasajera. Está trazando un mapa moral y político. Está diciendo a España y al mundo que no se puede mirar hacia otro lado, que no se puede justificar lo injustificable, que no se puede reducir el dolor humano a cifras. Cada niño muerto, cada rehén en cautiverio, cada familia destrozada son recordatorios de que la humanidad se juega algo esencial en este conflicto. Y si su voz resuena, es porque conecta con esa idea de que el pasado enseña. Que la política, aunque no siempre logre sus metas, debe ser guía para no abandonar el camino. Que Gaza no puede ser solo el nombre de una tragedia interminable, sino también un desafío para la conciencia del mundo. Felipe González, cuando se pronuncia sobre Gaza, transmite la sensación de que no solo habla de un conflicto lejano, sino de un espejo que devuelve reflejos incómodos a nuestra propia sociedad. Gaza es, en sus palabras, un recordatorio de la fragilidad de la civilización cuando la política se deja arrastrar por el fanatismo, cuando la violencia sustituye al diálogo y cuando el cálculo militar o el odio ideológico se imponen a la compasión humana. Cada vez que recuerda a las víctimas, lo hace con un lenguaje casi pedagógico, como si buscara enseñar a quienes le escuchan que detrás de cada cifra hay un nombre, un rostro, un proyecto de vida interrumpido. No se trata de sumar muertos para ganar argumentos, sino de reconocer que cada pérdida es un fracaso colectivo. Con frecuencia, González insiste en la importancia de las palabras proporcionalidad y responsabilidad. Proporcionalidad porque, según él, ninguna respuesta bélica puede justificarse si conlleva la muerte indiscriminada de miles de inocentes. Responsabilidad porque, a su juicio, Israel y Hamás no son lo mismo, pero ambos tienen obligaciones éticas que cumplir. A Hamás le corresponde liberar a los rehenes y renunciar al terrorismo, y a Israel le corresponde no convertir su legítimo derecho a defenderse en un pretexto para arrasar ciudades enteras. Ese doble recordatorio es una constante en su discurso, porque para González la coherencia es esencial. No se puede condenar a unos y disculpar a otros cuando ambos generan sufrimiento. Sus palabras más duras surgen cuando alude al concepto de limpieza étnica. Lo dice con la serenidad de quien sabe que esa expresión no es una metáfora ligera, sino un término cargado de historia y de tragedia. Cuando González emplea esas dos palabras, está lanzando una alarma moral a la comunidad internacional. Cuidado, porque si se permite que las poblaciones civiles sean expulsadas, desplazadas y aniquiladas, estamos legitimando crímenes que en el pasado condenamos con firmeza. Lo que denuncia no es una diferencia de opiniones políticas, sino la posibilidad de que se crucen límites que nunca debieron traspasarse. En paralelo, González lanza críticas al modo en que Europa, y en particular España, afrontan este conflicto. Repite que la tibieza diplomática es cómplice de la violencia. No basta, afirma, con enviar mensajes de condolencia ni con pronunciar discursos huecos sobre la paz. Europa tiene peso económico, político y moral, y si no lo utiliza para presionar, mediar y exigir respeto a los derechos humanos, entonces no está a la altura de sus propios valores. España, por su parte, debería aprovechar su experiencia histórica de transición y reconciliación para ofrecer puentes de diálogo, en lugar de refugiarse en declaraciones simbólicas que no cambian nada sobre el terreno. Otro punto en el que González insiste con fuerza es en la liberación de los rehenes. Sabe que son la prueba tangible del terror ejercido por Hamás. Cada rehén representa no solo a una persona secuestrada, sino a una familia destrozada,
a una comunidad aterrorizada. Por eso interpela directamente a quienes dicen defender al pueblo palestino. Si de verdad quieren que no mueran mujeres y niños en Gaza, ¿cómo es posible que no exijan también a Hamás que suelte a quienes mantiene cautivos? En esa pregunta retumba una lógica ética imposible de esquivar. No se puede pedir compasión mientras se sostiene el secuestro de inocentes. A la vez, Felipe González critica que algunos sectores políticos y sociales utilicen el conflicto de Gaza como bandera ideológica sin asumir la complejidad que implica. Le molesta ver cómo ciertos discursos simplifican todo en un esquema de buenos y malos, como si se tratara de una película de ficción y no de una tragedia con décadas de raíces. Recuerda que reducir el debate a consignas emocionales no ayuda a construir soluciones, sino que alimenta más polarización y más odio. Para él, la política exige profundidad, memoria y valentía para decir cosas incómodas, incluso cuando esas verdades molestan a aliados o seguidores. Esa memoria histórica es, quizá, la piedra angular de su visión. González revive en sus intervenciones la esperanza que alguna vez generaron los acuerdos de Oslo, cuando parecía que la convivencia entre dos estados era alcanzable. Recuerda cómo en Madrid se sentaron en la misma mesa delegaciones que hasta entonces se habían visto solo en el campo de batalla. Y lamenta profundamente que esa ilusión se haya ido desmoronando, hasta el punto de que hoy parezca más lejana que nunca. Esa mirada al pasado no es nostalgia, sino advertencia. Si hubo un momento en que el entendimiento era posible, ¿por qué no lo sería otra vez, aunque ahora cueste más? Sin embargo, Felipe González no se engaña. Reconoce que las circunstancias actuales son mucho más sombrías. El radicalismo de Hamás y la política de fuerza de Israel han erosionado las posibilidades de confianza mutua. Los territorios palestinos, fragmentados y debilitados, carecen de unidad política real, mientras que Israel se aferra a su seguridad como argumento absoluto. En ese panorama, hablar de un Estado palestino viable parece una quimera. Pero González insiste, si no se empieza a trabajar en esa dirección, si no se establece al menos un horizonte claro, entonces el conflicto se perpetuará de generación en generación, multiplicando el sufrimiento. Lo interesante de su posición es que no se limita a señalar lo que está mal, sino que propone lo que debería hacerse. Para él, un alto el fuego supervisado internacionalmente, corredores humanitarios permanentes, liberación de rehenes y negociación de una solución política son pasos ineludibles. Y no habla de un Estado palestino simbólico, reducido a papel mojado, sino de un territorio con continuidad, con capacidad de gobernarse, con instituciones reconocidas y con el respaldo de la comunidad internacional. De lo contrario, no habrá paz duradera, solo treguas frágiles que volverán a romperse con cada nueva provocación. En su discurso, se nota la convicción de que Gaza es mucho más que un problema regional. Para Felipe González, lo que ocurre allí prueba hasta qué punto la comunidad internacional está dispuesta a defender los valores universales. Si se condena con firmeza la invasión de Ucrania, pero se calla ante el sufrimiento en Gaza, entonces se pierde autoridad moral. Esa incoherencia, advierte, no solo hiere a los palestinos, sino también a los europeos, porque demuestra que nuestros principios pueden ser negociables. Y si los principios se negocian, dejan de ser principios. Cada vez que González se refiere a las muertes de niños, a los bombardeos de hospitales o a las familias obligadas a huir sin rumbo, su tono cambia. Ya no habla como político, sino como ser humano. No hay cálculo diplomático que justifique esas escenas. No hay estrategia militar que las haga aceptables. En ese punto, sus palabras suenan como un grito de indignación: esto no puede ser. Y es esa indignación la que, a su juicio, debería movilizar a los líderes mundiales para actuar con decisión. El mensaje que deja es claro: Gaza no puede seguir siendo la herida abierta que el mundo tolera en silencio. Si se permite que el dolor se normalice, si se aceptan los crímenes como inevitables, se está firmando una sentencia contra la humanidad misma. Y esa es la idea que Felipe González repite con insistencia, que más allá de las fronteras, más allá de las ideologías, lo que está en juego es la dignidad de todos.